Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a hacer la primera de las dos clases de este viernes. Vamos a hablar, la clase está titulada Pangenoma en realidad en el cronograma, pero vamos a empezar a ver en las dos clases de hoy el tema de cómo comparar o qué hacer con un dataset donde ya no tenemos que caracterizar solo una cepa, sino tenemos que comparar entre varias. En el caso del ejercicio que teníamos ahí en la guía, teníamos que definir si algo era un brote o no, a ver qué relación tenían, compararlas y bueno, o sea, básicamente eh, vamos a hablar de las comparaciones, de cómo trazar relaciones y un poquito de epidemiología genómica que lo vamos a terminar de abordar en la semana que viene. Bien, yo me voy a ir corriendo a donde haya lugar para ir hablando. Bien, al momento de hacer una comparación y relación entre cepas, hay que tener muy claro cuál es la pregunta que nos queremos responder. Y también conocer bien el dataset del que estamos hablando. O sea, conocer bien significa no tener la respuesta a la pregunta que vamos a plantear, sino por lo menos tener una buena idea de, bueno, qué tipo de muestras eh, son todas la misma especie, o son todas muy parecidas entre sí, tengo algún dato más, o sea, hay un montón de cuestiones que pueden ser importantes. Algunas de esas son, bueno, cuán parecidas o divergentes son las cepas que tenemos en nuestro dataset. Si uno quiere definir si algo es o no es un brote es porque sospecha que lo que tiene es muy parecido entre sí. Entonces ahí ya tiene una pista. Ahora, si uno tiene una serie de aislamientos de alguna, no sé, pues esto puede llevarse o al caso clínico puede ser, bueno, tomé varios aislamientos de alguna especie bacteriana, de algún suelo, de algún lugar. Bueno, ahí el enfoque puede ser distinto, bueno, y tienen alguna relación, ¿cómo lo vamos a buscar? Y ahí uno espera que sean más divergentes, o sea, evolutivamente estén menos relacionadas que si estamos analizando un brote por ahí por consumir un mismo alimento o el mismo agua contaminada. Bien, esto es la relación evolutiva, bueno, si las cepas tienen origen en un mismo clon o no, o sospechamos eso, si tenemos información extra, bueno, y otra cosa importante es si necesitamos un resultado estandarizado. Van a ver que los métodos bioinformáticos son complejos y algunos dependen del dataset, otros no. Vamos a ver un paneo como bastante amplio y general, o sea, amplio en el sentido de superficial en algún punto. Van a ver que tiene bastante complejidad y a medida que uno va trabajando en esto va encontrándole, afinando algunas cuestiones y ajustando para determinadas situaciones distintos tipos de análisis. Pero lo interesante de esto es que tener clara la pregunta inicial, o sea, lo que uno quiere buscar y con qué material cuenta es tan importante como el procesamiento posterior. Porque uno puede hacer correr un montón de programas y llenarse un montón de outputs, pero no saber después qué hacer con eso si uno no tiene una pregunta concreta para responder. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. En las caracterizaciones, digamos, si uno quería caracterizar distintas cepas y compararlas entre sí, bueno, tenemos históricamente pruebas bioquímicas, de serotipificación, etcétera. Después algunas que ya incluían algunos análisis un poco más no genómicos, sino genéticos en algún punto, de porciones del genoma, de secuencias repetitivas, a ver, eso nos hablaba de si tenían parentesco o no algunas cepas entre sí. Esto del MLST, que ya lo estuvieron viendo, que era agarrar 7 genes muy conservados dentro de la especie, hacer una secuenciación y en base al perfil de los alelos que tenía, de estos 7 alelos, asignarle o algo que se llamaba secuenciotipo. Eso también nos permitía decir si dos cepas estaban o no relacionadas. Y después también la electroforesis en campo pulsado, donde bueno, lo que se hace es una restricción enzimática de un genoma entero y se corre en un gel, como lo tienen acá dibujado. Va dibujado, esto es una foto real. Y en base al patrón de bandas, del tamaño de las bandas, podríamos decir si dos cepas estaban o no relacionadas entre sí. O sea, estos tipos de técnicas tienen muy buena resolución para responder muchas preguntas, pero, digamos, entre el nivel de resolución y el costo que tienen, nos permiten llegar hasta cierto punto. O sea, claramente, supongamos que en una electroforesis de campo pulsado, imagínense que tenemos acá una serie de bandas, imaginemos que son 15 bandas, estamos asumiendo que la enzima corta por lo menos 15 veces, por ahí alguna que otra vez más, algún que otro corte más, pero está hablando como de pocas regiones. O sea, no estamos abordando
la lectura de la secuencia del genoma completo. Por eso es que a partir de las limitaciones de estas técnicas, la genómica empieza a cobrar mucha importancia, además porque se está haciendo más fácil cada día secuenciar y más barato, y nos da un montón de información. Bien, al momento de comparar, esto es una adaptación de una de las clases de Thorsten Siemann, que ya se los mencionamos varias veces, que es como un ídolo que tenemos todos en común. Al momento de empezar a comparar, tenemos dos caminos para elegir. Ya estuvimos un poco tocando esos temas. Uno es atacar por el lado del ensamblado de novo, o sea, es agarrar, bueno, yo tengo a mis muestras, las trato de ensamblar, armar un genoma y después veo cómo las comparo, o podemos todo mapearlo contra una referencia. Digamos, son dos caminos diferentes para elegir y hay que elegir alguno para responder la pregunta que tengamos en ese momento. Vamos a hablar en esta clase, en esta primera clase de hoy, del primer camino, trabajando con el ensamblado de novo, y para comparar nuestras secuencias tenemos dos estrategias posibles que vamos a hablar, una más en detalle, que es la que van a hacer en el trabajo práctico, y la otra la vamos a mencionar un poco porque es algo que se está poniendo muy no de moda, pero sí se está volviendo muy útil y está adquiriendo mucha relevancia. Una de la que vamos a hacer en el práctico, digamos, es la técnica del pangenoma, que es una técnica que nos va a permitir, a partir de los ensamblados de novo, armar de alguna manera alineamientos genómicos, o sea, de los diferentes genomas que estamos estudiando, para sacar conclusiones evolutivas, o intentar sacar conclusiones evolutivas. Y el otro es el del Whole Genome o Core Genome MLST, que tiene un enfoque similar en el sentido que nos vamos a quedarnos con alelos, o sea, es como un MLST, pero que en vez de ser de los 7 genes que llamamos housekeeping, vamos a trabajar con un número muchísimo más grande de genes. En el caso del Core Genome puede llegar hasta, no sé, 1700, y Whole Genome más aún. O sea, es mucho más potente que el MLST, pero lo vamos a ver un poco más hacia el final. Bien, hablando de qué es el pangenoma, la definición de pangenoma data de 2005, este investigador Medini habló del pangenoma con un enfoque, como a mí me pareció muy interesante. Define como que una especie bacteriana puede ser descrita por su pangenoma. ¿Y qué es el pangenoma? Bueno, acá le dice que está compuesto de un genoma core, que se llama el core genome, que contiene genes que están presentes en todas las cepas pertenecientes a esta especie, y a eso se le suman algo que llamó un genoma dispensable o accesorio, llamémoslo en algún punto, que contiene genes que están presentes en dos o más de estas cepas, pero no en todas necesariamente, y además genes que están solamente en una de estas cepas. O sea, la composición del pangenoma para definir una determinada especie es el conjunto total de genes que hemos encontrado en cepas de esa especie. Súper interesante esto para tener en cuenta. Nosotros no nos vamos a meter tanto en la idea del pangenoma, sino que nos vamos a centrar más en detalle en lo que es el core genoma. Imagínense que tenemos 5 genomas. Si a partir de acá también, esto sigue siendo, acá abajo lo tienen mencionado, es adaptado de una serie de diapos de nuestro ídolo Thorsten Siemann. Yo me voy a quedar acá porque es importante. Genomas ahí que tienen largos un poco disparejos. Lo primero que vamos a hacer es alinearlos. Hacemos un alineamiento múltiple de estos genomas y bueno, aparecen estos fenómenos, aparecen gaps que pueden simbolizar diferentes cuestiones, pero bueno, este sería como un alineamiento bien hecho. Si analizamos, tenemos una serie de regiones que están conservadas entre los 5 genomas. ¿Sí? ¿Las ven? O sea, acá estamos poniendo estos delimitadores. Esta zona la comparten los 5 genomas, pero esta zona no. Fíjense que acá no tenemos, en los 2 genomas, en el segundo y el tercer genoma no tenemos esta región, lo mismo que esta región no la tenemos presente en este último genoma. Entonces tratamos acá de encerrar lo que está presente en todos estos genomas. Entonces las que eran las regiones, sitios o regiones conservadas. A esto es lo que vamos a llamar el genoma core. Son regiones que están presentes en todas las cepas que estamos estudiando de la especie en la que estamos estudiando. Bien. Lo que está presente en alguna de estas cepas, al menos, es lo que vamos a llamar accesorio.
que sería el negativo del genoma core. Espero que se entienda esta idea, acá la representación creo que se ve bien. Y la suma del pan, o sea, la suma del core genoma con el accesorio nos va a dar lo que es lo que definimos como el pangenoma, que sería todo. Fíjense cómo acá el pangenoma sería como un genoma extendido que comprende a estos 5. ¿Sí? Hay regiones que no comparten, algunas que no las tienen, pero está todo como sumado. Es la suma de todas las regiones posibles que podemos tener del genoma de esta especie bacteriana. Bien. ¿De qué nos habla esta clasificación que hacemos de core y accesorio? Bien. El core genoma nos habla básicamente de evolución vertical. O sea, es la evolución dada simplemente, por las replicaciones que tiene una bacteria. O sea, los errores que puede tener, mutaciones que pueden perdurar o que no. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el genoma core, que es lo que sería lo conservado de la especie. ¿Sí? En contraposición al accesorio, que está mucho más vinculado a lo que puede ser transferencia horizontal. O sea, si una cepa, supongamos que tenemos una cepa que se divide y da origen a 2 clones de esa cepa, y una de ellas recibe un plásmido y la otra no. Si analizamos el genoma core, podemos decir que estas 2 cepas son idénticas, porque el plásmido no va a ser parte del genoma core. Pero si analizamos el accesorio, podemos trazar una gran diferencia. Fíjense que ahí, si analizamos el core, nos habla de que son 2 clones que provienen de la misma bacteria original, pero si analizamos el plásmido, participó de un evento de transferencia horizontal que la otra no. La transferencia horizontal, tenemos plásmidos, otros elementos móviles, tenemos fagos. Son algunos tipos de transferencias horizontales o de estos cambios que pueden dar lugar a genes y sitios accesorios del genoma. Y en el caso del core hablamos de genes esenciales, genes que utilizamos para genotipificaciones y para hacer filogenética, porque lo que nos interesa a nivel evolutivo a nosotros es la evolución vertical. Lo otro no habla de evolución estrictamente, sino de un hecho discreto de incorporación o no de un plásmido, un elemento móvil, etc. Hasta ahora espero que se entienda, todo hermoso, tenemos pangenoma, core genoma, genoma accesorio. El tema ahora es eso que les mostré, de ese alineamiento múltiple entre genomas. No es tan simple de hacer así nomás, no es que uno lo haga, tienen todo el genoma cerradito y hace el alineamiento y se forman esos mini gaps, algunitos nada más. No es tan simple. ¿Qué ocurre? Muchas veces dentro de estos genomas que tenemos hay rearreglos, sí puede haber inversiones o cambios de sitio de algunas de regiones que se mueven de un lugar a otro del genoma. Podemos tener divergencia, en realidad esto es lo normal, cuando tenemos mucha evolución acumulada o mucha divergencia, a veces estos alineamientos son más difíciles porque hay mucha variación en las secuencias. Podemos tener duplicaciones que van a hacer que el genoma tenga otro tamaño, entonces ahí el alineamiento va a tener algunas complejidades, y para una computadora hacer esto es bastante complejo. 5 genomas no es mucho, pero cuando uno hace este tipo de estudios puede llegar a involucrar cientos de genomas, y para la computadora igual esto no es nada simple, o sea, es muy difícil de escalar computacionalmente y que sea rápido. O sea, alinear 2 secuencias tiene una complejidad, alinear ya una tercera al mismo tiempo tiene una complejidad muchísimo mayor que simplemente el doble. Entonces, esto complica mucho y tenemos que buscar nuevas estrategias, o sea, la bioinformática buscó nuevas estrategias para resolver este tipo de problemas. Pensando un segundo, como dice ahí, si nosotros, imagínense que tomamos el ADN y lo analizamos como un todo, que es lo que estábamos haciendo recién, agarramos todo el genoma completo y lo tratábamos de alinear. Imagínense si nosotros podemos partir ese ADN en pequeñas partes que podemos alinear de a pocas. O sea, una forma de lo que sería discretizar la información de ese ADN a un nivel que no sea desde la base, obviamente al nucleótido, ni tampoco al codón, que no brinda mucha información, sino que lo que podríamos hacer es irnos al nivel de gen. Si agarráramos este genoma y extrajéramos de ahí los diferentes genes que están presentes en ese genoma, podríamos agarrar los genes que están presentes en estos 5 genomas que vimos en el ejemplo y alinearlos por separado. Y después, de alguna manera
juntar toda esa información y hacer un análisis, ¿sí? Entonces, lo que como dice ahí, podemos identificar genes homólogos entre estas 5 secuencias y alinear gen a gen. Esto es un poco la estrategia que se usa para este caso de los pangenomas. Me voy a poner acá, creo que tapo menos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que en el caso de las bacterias en particular, sabemos que la proporción de genoma codificante dentro de lo que es el cromosoma bacteriano es altísima. Entonces, prácticamente no tiene intrones, hasta tiene genes solapados y tiene muy pocas regiones intergénicas. Entonces, podemos asociar acá, como tenemos de este lado, la idea de genoma, como a todo el genoma completo, a que es muy similar en tamaño y en extensión a lo que es el proteoma, ¿sí? A todas las proteínas que están codificadas. Es tremendamente solapado y denso en información el genoma bacteriano. Y una pequeña, a ver si alguno no lo sabe, o si un pequeño repaso para los que están en tema. Cuando hablamos de homología entre genes, entre diferentes genomas, lo que estamos haciendo de alguna manera es buscando ancestros comunes de estos genes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, supongamos que tenemos una especie en un determinado momento de la historia y ocurre un evento de lo que se llama especiación, que es este punto que tenemos acá, donde esta especie de repente por algún evento o acumuló una serie de eventos en las cuales ya nosotros podemos definir que vamos a tener 2 especies diferentes, ¿sí? Los genes que tenía esta especie inicial, cuando acá ocurre este fenómeno de especiación, los 2 hijos, digamos, o las 2 especies resultantes de esta especiación, posiblemente van a compartir muchísimos de estos genes. Estos genes van a ser homólogos y estos genes se van a llamar ortólogos, ¿sí? Los genes homólogos que son producidos por una especiación los vamos a llamar ortólogos. O sea, una ADN polimerasa que tenía acá la bacteria ancestro común, cuando se replique esta bacteria o haya una especiación y dé origen a otras 2 bacterias, estas 2 bacterias van a tener una polimerasa, seguramente una ADN polimerasa, posiblemente sea el mismo gen o muy similar. Bueno, esos 2 genes, comparando entre estas 2 especies, vamos a decir que las 2 genes entre estas 2 especies son ortólogos. Bien, ¿qué puede ocurrir si no? Vamos a la rama esta de acá. Puede ocurrir este fenómeno de la estrellita, que es que un gen, por alguna cuestión del mecanismo de replicación del ADN o lo que sea, se duplique. Entonces, dentro de un mismo organismo vamos a tener duplicado un gen. Y cuando nosotros hablemos de si después hay una especiación, digamos, vamos a tener 2 que tienen 2 duplicados. O sea, lo que vamos a terminar diciendo es que seguramente en este caso que tenemos representado acá, el B1 y el C1 sean ortólogos, por el mismo motivo que vimos antes, que está dado en una especiación, pero el B1 y el C2 sean parálogos, cuando hay genes que se originan, o sea, cuando esta comparación de genes implica una duplicación, hablamos de que son parálogos, ¿sí? Y acá el tema de parálogos es más complejo porque B1 y B2 también serían parálogos de alguna manera. Y el último concepto interesante es el de xenólogos. Este mucho no lo vamos a usar, pero bueno, es para tener en cuenta que es que imagínense que esta especie que se originó luego de este periodo de especiación adquiere por transferencia horizontal algo de otra especie que estaba por ahí. Bueno, en ese caso vamos a hablar de que el gen que tiene esta especie A, o el plasmid, o gen que le pasa a esta especie A esta especie B, van a ser xenólogos, porque no están originados, o sea, no es que lo comparten por tener un ancestro común, sino que directamente se lo pasaron entre sí. Espero que se haya entendido esto. Nos vamos a quedar acá igual con la idea más de ortólogo, pero la idea de homología siempre es importante para tener en cuenta al momento de los análisis bioinformáticos. Bueno, ¿por qué tanta información y para qué estábamos haciendo todo esto? Volvamos. Lo que queríamos era comparar nuestras secuencias y vamos a tomar el camino del pangenoma o el genoma core. Y ahí pusimos SNPs, ahora vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Primero teníamos que ensamblar esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos situados dentro de todo este camino que les mostramos ya 20 millones de veces y lo vamos a seguir mostrando?
Me corro porque la metadata es importante, pobre. Acá estamos en esta zona, ¿sí? Tenemos las RID, hicimos control de calidad, hacemos un ensamblado de nuevo, control de calidad desensamblado, ya esto que hicieron, la anotación, y ahora vamos a hacer el análisis del pangenoma. Vamos a hablar de este tema. Y fíjense que para terminar de hablar de relaciones vamos a tener que pasar por un análisis más de filogenia. Para este paso final de analizar el pangenoma y pasar a la filogenia, vamos a necesitar de este pangenoma obtener un alineamiento. O sea, este va a ser lo que nosotros necesitamos del análisis del pangenoma, el output de análisis del pangenoma va a ser un alineamiento. ¿Bien? Que es lo que vamos a darle nosotros como input al análisis filogenético. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar distintas estrategias para de los distintos genomas que tenemos obtener los homólogos, agrupar proteínas homólogas, genes homólogos. Para esto los programas se basan en un montón de cuestiones que tienen que ver con similitud de secuencias, con sintenia, que habla de compartir una ubicación dentro del genoma, o sea, el locus donde se encuentra este gen, lo comparten entre distintas cepas, digamos, de la especie. Es un concepto complejo, pero básicamente habla de eso, de la posición donde está el gen en el genoma. Cuanto más divergentes son las cepas que estamos analizando, esto se complica claramente, porque la similitud empieza a disminuir y ahí ya va a haber que tomar otro tipo de decisiones o perdemos o no vamos a poder tener tanta información. Lo que sí es importantísimo en esta parte, y acuérdenselo, es que es crucial la calidad de la anotación. Lo que hicieron con el PROCA ustedes o que pueden hacer con otros programas es importantísimo, y esa calidad de la anotación también está muchas veces asociado a la calidad del ensamblado, que está asociado a la calidad de las reads, etcétera, etcétera. O sea que es crucial empezar con cosas de buena calidad para llegar a un resultado. ¿Y qué pasa con la calidad de la anotación? Bueno, si tenemos genes faltantes, ¿qué significa? ¿Que no están o que no los anoté? Y también podemos tener artefactos del ensamblado, que es la anotación, como es algo automático y no lo hicimos manual, en el caso como lo van a hacer ustedes en el práctico, podemos ya dar lugar a tener genes falsos que nos van a dar una información que no es correcta. Bien, tenemos acá el programa que vamos a usar para la reconstrucción del pangenoma es el RORI. Bien, el RORI usa como input, si se acuerdan, la anotación en formato GFF que nos da el PROCA, que se lo pusimos en la guía para que nos quedemos con eso como insumo para pasar a la siguiente etapa. Cuando usamos el GFF en RORI, hay toda una serie de filtrados y elección de clústeres de proteínas y hay una serie de estrategias que están asociadas a armar estos clústeres de homólogos. Se basan en BLAST, arman clúster, lo que tienen que hacer también es separar parálogos, porque esto también puede llevar a confusión. Si tenemos parálogos, o sea, genes duplicados, ¿cuál alineamos con cuál? O sea, es muy difícil lo que hace este programa y las decisiones que va tomando, pero lo importante de este programa es que se basa en un montón de alternativas de similitud y de búsqueda en bases de datos diferentes que tienen, digamos, o que se usaron en la anotación. El RORI nos da, por ejemplo, un archivo que se puede abrir con Excel que nos habla de presencia o ausencia de un gen determinado o de un clúster determinado para ese gen. También nos da un alineamiento que es un alineamiento en formato FASTA en nucleótidos de los genes uno al lado del otro, todo concatenado. Es una especie de falso genoma que lo arma adrede el RORI, donde concatena los genes. Solamente eso. No tiene nada que ver eso con el genoma original, si lo pudiéramos cerrar de alguna manera. Bien. Y nos da un alineamiento de todos estos genes, de todos los genomas que nosotros pusimos en este programa. Esta es idea general, ahí está en la bibliografía, ahora al final de la charla lo pusimos, está en la bibliografía del curso igual, cómo funciona el RORI, pero no quiero meterme mucho más en detalle ahora, vamos a quedarnos con qué es lo que nos da y qué hacemos con eso. Bien. Como ustedes se darán cuenta, el RORI cuando está trabajando nos da, si busca genes homólogos, lo que nos vamos a quedar es con el core genoma de nuestro dataset. ¿Sí? Fíjense,
El Rory nos va a devolver todo esto. Por ejemplo, acá tenemos para el clúster de genes 0001, tenemos que las cepas 1, 2 y 3 lo tienen. Entonces todos los genes que están presentes en las 3 cepas, que es nuestro dataset imaginario, van a componer lo que es el core. Si está en 2 de estas 3 cepas, o no en todas, pero al menos en 2, en un dataset más grande, va a ser lo que llamamos dispensable. ¿No? En realidad está en inglés esto, no encontré una traducción muy acorde, por ahí después las encontraremos. Y si está en una sola de las cepas, van a ser los que llamamos únicos. Esto es información que nos da el Rory, uno de los outputs que nos puede llegar a dar. Ustedes en el Galaxy tienen un montón de box para marcar todos los outputs que quieran que les dé. Algunos son más útiles, otros no. Revísenlos todos si quieren, esos están súper invitados. Pero este tipo de outputs lo podemos ver. Es una lista infernal de genes, no es que son 4 o 5. Por eso es difícil de ver en una tabla. Por eso lo pasamos a este formato, ¿sí? Este formato, lo que acá tenemos es en las filas, cada una de estas entradas es una cepa, es un genoma de una cepa, y en vertical tenemos uno al lado del otro. Acá no se ve porque está todo muy junto, pero fíjense acá cómo empieza a ver algo más discreto. Bueno, estos son genes. Cada columnita es un gen. Fíjense cómo acá vemos en esta zona que claramente es compartida por todas, es lo que nosotros llamaríamos el core genoma. Fíjense que acá hay como toda una región donde, bueno, que es como que es bastante compartido, pero algunas cepas no lo tienen. Y después tenemos algunos que están casi en uno solo. Bueno, esta es otra forma de visualizar esa tabla de presencia-ausencia de genes, que a veces nos da información. Si nosotros tuviéramos, a ver, quizás estas cepas, estas dos y esta última, claramente tienen algo distinto. Fíjense que acá comparten esto que las otras no lo tienen y no comparten estas regiones acá intermedias. Bueno, algo nos da de información de qué puede estar pasando ahí. Tenemos que si nosotros tenemos una pregunta viendo esto, tenemos que ir a buscar en detalle a ver qué pasó con esos genes, esas anotaciones, etc. Bien. Algo importante de esto es que quizás lo estuvieron viendo. El alineamiento o obtener este genoma core es muy dependiente del dataset que estemos usando. O sea, es core en el sentido de nuestro dataset. No es un genoma core de la especie. O sea, en nuestro caso de coli, no es que el genoma core nosotros con Rory lo estamos definiendo para todo Escherichia coli o todo STEC. No, es para nuestro dataset de 15 secuencias. Entonces, es muy importante las características de este dataset. Si incluimos secuencias de cepas de una misma especie, van a compartir más de su genoma que si incluimos cepas menos relacionadas. Eso es clarísimo. Ahora, dentro de una especie también tenemos cosas más y menos relacionadas. No es lo mismo si tomamos muchas cepas que sospechamos que son un brote y son todas muy parecidas entre sí, vamos a tener alineamientos más grandes. En algún punto vamos a encontrar muchos más genes homólogos que si no. Pero además de eso, la otra cuestión es que estos genes homólogos, si es algo muy parecido entre sí, los genes homólogos van a ser muy similares entre sí. Entonces también hay ahí una tensión de cuánta información vamos a sacar de cada uno, o sea, según el dataset, cómo lo armemos. A ver, ¿qué quiero decir? Si nuestros 15 genomas son muy parecidos entre sí, cuando obtengamos los genes homólogos y hagamos el alineamiento, van a ser prácticamente todos los genes iguales. Y ahí no tenemos mucha información para agarrarnos y sacar conclusiones de evolución. Pero si son muy diferentes, quizás vamos a encontrar muy pocos genes. El genoma core va a ser más chico y el alineamiento nos va a quedar más chico y perdemos ahí también información. Entonces hay que encontrar un equilibrio sano en algún punto y que nos dé una buena información. Obviamente el dataset que tenemos es el dataset que tenemos. Lo que tenemos que ajustar son las herramientas y los parámetros con los que vamos a trabajar para obtener las conclusiones. Bien, hay un pasito que ahora lo vamos a ver también en la próxima clase, que es la prolijidad del alineamiento. O sea, cuando nosotros vamos a pasar a la etapa de filogenia, necesitamos que el alineamiento sea muy prolijo. Prolijo en el sentido de que, bueno, que cada cepa, digamos, la longitud sea la misma, que según el modelo evolutivo que vamos a hablar, y eso lo van a ver en la semana que viene, en un teórico especialmente de filogenia, tratamos de que no haya gaps, porque modelar
evolutivamente lo que es una deleción, una inserción es muy difícil, o hay programas que lo hacen, pero es muy costoso. Y para el caso de una bacteria, en casos particulares no nos da tanta información. Lo que nosotros terminamos haciendo es del genoma core, o sea, del alineamiento de genomas core que nos da el RORI, que es, acuérdense, concatenado de todos los genes homólogos entre nuestro dataset. Fíjense en este alineamiento que tenemos acá, hay un montón de regiones que son todas iguales, que comparten exactamente idénticas, regiones homólogas con una similitud del 100%. Eso a nivel filogenético no nos da nada de información. ¿Por qué? Porque vamos a decir que son todas iguales. Lo que hacemos es pasar este alineamiento bastante grande por un programa que se llama SNPsites, que lo que hace es solamente quedarse con, va cortando todas las columnas en las cuales son todos los nucleótidos idénticos. Nos vamos a quedar solo con las que tienen por lo menos una variación. Fíjense cómo de esta región que tenemos acá en azul, fíjense cómo acá tenemos la primera columna son todas A, la segunda dentro de esta región azul son todas C, excepto una T. Y esa T es esta T que tenemos acá al lado. O sea, este sería el genoma luego de pasar por el SNPsite. Fíjense que acá todas las posiciones son variables, al menos en alguna de las cepas. Y esto es una manera de trabajar y aparte de simplificar el trabajo para el software que va a ser después la filogenia. O sea, es una buena práctica porque disminuís mucho el tiempo y el consumo de la computacional. Y el SNPsite nos ayuda, es un programa muy simple que básicamente lo que hace es esto que les acabo de mencionar. Ustedes lo van a usar para la semana que viene ya en las prácticas, ¿sí? Bien. Y a partir de este insumo que vamos a tener, de este alineamiento del core genoma, o en realidad del alineamiento de los sitios polimórficos del core genoma, vamos a hacer lo que llamamos filogenómica. Que en realidad sería que en este caso filogenómica, filogenética, bueno, es controversial. Cuando uno habla de genética, en realidad está como estudio de genes, y genómica llama de algo más general, de genoma. En este caso estamos trabajando con muchos genes como estimador, digamos de alguna manera, del genoma completo. Pero es una estrategia que tenemos porque trabajar con alinear genomas completos de especies diferentes, o no de especies diferentes, pero por ahí de muestras distintas, que no tenemos, quizás los ensamblados no son tan cerrados, perfectos, es muy difícil. Entonces nos basamos en este artilugio del pangenoma y luego quedarnos con el core genoma para trabajar evolutivamente. Bien, y tenemos el otro tema que no lo vamos a tocar mucho en el práctico, pero sí es importante, es que de la misma manera que nos quedamos con el core genoma, hay muchos investigadores que estuvieron trabajando con el objetivo puesto en otro lado. En este caso el objetivo es estandarizar, como decir, bueno, ¿por qué no puede ser que nuestro análisis dependa del dataset? Y eso es un tema bastante complejo. O sea, muchas veces cuando uno trabaja y quiere hacer un trabajo grande, en el dataset incluye cepas que ya están analizadas de otros proyectos que encuentran papers para darle peso a lo que uno está haciendo, como si ubicarse en lo que es la generalidad, no trabajar solo con sus propias cepas, porque ahí uno puede tener algunos sesgos, depende de lo que uno quiera hacer, siempre depende de la pregunta, pero a veces es una buena práctica incluir cepas externas para sacar algunas conclusiones en particular. Bueno, pero hay muchos investigadores que estuvieron trabajando y están trabajando en un concepto que se llama Core Genome MLST, que lo que hacen básicamente es, bueno, agarremos, en vez de los 7 genes que usamos del MLST tradicional, bueno, agarremos para una especie determinada, elijamos cuáles son los genes core, o sea, cuál es el verdadero core genoma poblacional de esa especie. Bueno, esto es un laburo bastante complejo porque necesitamos tener un número de muestras que nos permita estimar el core genoma a nivel poblacional. O sea, de cualquier cepa de Escherichia coli que tenga por lo menos una buena cantidad de estos genes que estamos analizando. En general se trabajan con muchísimos genes, 1500, 1700 o incluso más para algunas bacterias en particular. Pero logramos de alguna manera que siempre estamos trabajando con lo mismo. Entonces apuntamos a eso. ¿Qué pasa si en nuestro ensamblado hay un gen que no lo encontramos? Bueno, puede ser o que no esté, o que no lo hayamos ensamblado bien,
pero este estudio lo va a terminar contemplando porque eso se diluye en el número enorme de genes que estamos analizando. Lo que va a hacer esto en realidad es, ya va a perder un poquito más de carácter evolutivo, va a perder un poco de información evolutiva, porque acá lo que nos va a interesar, como es en el MLST, es a un gen determinado, una secuencia de un gen determinado, asignarle como un código de alelo. O sea, decir, bueno, el alelo que tiene esta secuencia va a ser el alelo del gen ABC1. Encontramos otro que tiene una variación, ese va a ser el 2. Entonces, a través de la comparación del perfil de alelos, de estos 1000 y pico de alelos, lo que se hace, termina siendo es una matriz de distancias, que ahí pierde un poco, al discretizar tanto la información, perdemos el carácter evolutivo. En general, los resultados que se obtienen, o sea, de esa matriz de distancia se puede hacer después un árbol, que no va a ser un árbol evolutivo, sino que va a ser un cladograma, un dendrograma. Se va a parecer bastante en forma a lo que vamos a obtener con el core genoma y con lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero no es correcto hablar de que la información no es información de evolución propiamente dicho. Uno no puede meterse mucho más en detalle con esto. Esto sirve mucho para estandarizar cuando uno quiere hablar de, bueno, tenemos circulando en nuestro país, tenemos la STEC de tal serotipo que tiene tal secuenciotipo de core genoma. Como que te da, es como una marca bastante fuerte, como hablar del secuenciotipo fuerte del MLST con 7 genes, imagínense con 1000 y pico. Ahora, dentro de la población de este secuenciotipo podemos tener variaciones. Bueno, y ahí es donde tenemos que meternos mucho más adentro, que es lo que hacemos con la otra técnica del pangenoma y lo que vamos a hacer con la que vamos a ver en la siguiente clase. Pero esta es una buena forma de empezar a estandarizar. O sea, fíjense que acá no estamos buscando los genes que comparte nuestro dataset, sino que estamos refiriendo a el core genoma definido para esta bacteria. Hay esquemas definidos para cada bacteria y mucha gente trabajando en eso. Lo interesante de esto es que muchas veces las colecciones que se usaron en general ocurre que son de algunos países en particular, del conjunto de países, y cuando uno trabaja, por ejemplo, desde Argentina, acá se obtienen secuenciotipos que pueden ser distintos. Entonces ahí uno los puede subir a la base de datos, y los curadores de la base de datos analizan que todo esté bien, que la calidad esté bien, que todo esté perfecto, y ahí asignan nuevos perfiles de alelos. Entonces se va enriqueciendo la base de datos. Entonces, como veíamos acá, lo que tenemos son para el gen 1, ¿sí? Acá tenemos diferentes muestras, 4 muestras distintas. Fíjense que los perfiles son distintos. Bueno, acá tenemos este alelo, este alelo, este alelo y este alelo, que son todos iguales. Entonces el perfil del alelo 1 va a ser 1 para todos. Para el 2, el gen 2, tenemos el alelo 1, acá tenemos el alelo 2, y acá tenemos otro alelo más, el 3. Bueno, y así construimos un perfil de alelos de una distancia, o sea, de una longitud enorme, y en base a estos cambios, estas diferencias que hay en los perfiles de alelos, podemos armar una matriz de distancia como la que tenemos acá, y con esto armar un dendrograma. Fíjense acá, ECO se parece mucho a lo que hicieron ustedes, hay algunas cepas que no están, pero es una manera de clusterizar, empezar ya a clasificar de una manera estandarizada. Esto hay bases de datos, así como está PubMLST. PubMLST también tiene para core genomas, para enterobacterias hay una que se llama Enterobase, y en el Instituto Pasteur hay una que se llama BIGSDB, que también trabaja con este tipo de enfoque. Cualquier duda que tengan con esto nos consultan y lo vemos, porque mucho no lo vamos a trabajar en el práctico. Bueno, la Biblia es esta. Bueno, acá les puse las diapos de Thorsten Siemann, lo tengo que citar obligadamente porque es un genio inspirador. Tenemos acá un trabajo, un abuelo medio superficial y de pájaro de algunos de los enfoques diferentes que estamos viendo y que lo vamos a ver en la próxima. El trabajo de Medini, donde define el pangenoma, y el trabajo donde explican cómo funciona Rory, con un poco más de detalle obviamente que lo que vimos recién. Así que bueno, cualquier duda con esto, por favor pregúntenos mañana en la clase, perdón, porque estoy grabando un día antes, en la clase al mediodía, o escriban por el foro, o nos preguntan la semana que viene o cuando necesiten. Bueno, muchas gracias. Este es un pequeño homenaje que no podía evitar hacer, más allá de lo que están viendo en la pantalla. Hasta luego.